Fuego Cruzado con José Antonio Ortega. Pues estamos de regreso y es que el caso Ayotzinapa parece dar otro vuelco porque el domingo estos expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rindieron un informe que parece contraponerse pues con lo que había dictaminado la autoridad. Todavía era procurador Murillo Karam. En fin, hay contradicciones. ¿Qué va a pasar con esto? Se están anteponiendo visiones científicas, o así parecen serlo, y está en la línea telefónica, cosa que agradezco, el abogado José Antonio Ortega Sánchez, quien pues ha seguido muy de cerca el caso Ayotzinapa desde hace mucho tiempo. José Antonio Ortega, un placer saludarte, ¿cómo te va? Bien, Guillermo, buenas tardes, también un gusto saludarte a ti y al auditorio. Oye, ¿cuál es tu primera impresión de este informe que presentan los expertos independientes? Hay aparentes contradicciones, hay reacciones a favor y en contra de este nuevo informe. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu primera impresión? Bueno, yo primero te quiero decir que este grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están haciendo un trabajo profesional, es decir, están cobrando honorarios por ese trabajo. El gobierno federal, en un principio, habló de que se les iba a entregar $2 millones por su trabajo, y cuando iniciaron sus trabajos se anunció que les estaban entregando un primer $1 millón. En segundo lugar, en un convenio firmado con el gobierno mexicano y después en un adendum, algo que ellos pidieron, se estableció que por sus opiniones en este trabajo, ellos tienen inmunidad política, inmunidad diplomática, inmunidad criminal. Es decir, que no les va a representar a ellos ninguna responsabilidad de lo que ellos puedan decir respecto de esta investigación. En otras palabras, todas las condiciones para hacer su trabajo. Todas las condiciones para hacer su trabajo en paz, con tranquilidad, con objetividad, y eso es lo que esperábamos los mexicanos. Pero este domingo, cuando presentan su primer informe, después de 6 meses de trabajo, hay una descalificación a la versión que da PGR, especialmente a la que da Murillo Karam, y cuando llama la verdad histórica, en una pieza clave, que es el que las víctimas hayan sido incineradas en el basurero de Cocula el día 27 de septiembre. Aquí los expertos dicen que esto es científicamente imposible. No obstante, los peritos que trabajaban para la PGR en la versión anterior daban también una serie de pruebas científicas, había testimonios de personas que participaron supuestamente en esta, digamos, en esta hoguera que se construyó, o que aparentemente no solamente eso, Guillermo, sino que una pieza que se rescata de ese basurero se manda a la Universidad de Innsbruck, y ahí, con pruebas de la más alta calidad científica, se identifica a uno de los 43 jóvenes que ahí fueron asesinados, quemados, incinerados y arrojados al río. Esto, para los expertos, lo ignoran, y sin realizar ningún estudio científico sobre las incineraciones, sino solamente haciendo eco de las versiones propaladas por científicos izquierdistas del UNAM y de la revista Proceso, dedicados a inventar la historia de que los 43 muchachos están vivos, es como que hacen su versión. Ignoran otras investigaciones que mencionan en la propia estudio de estos señores independientes, como es el estudio de John Deehan, que es un doctor en química aplicada, con más de 40 años de experiencia en la investigación forense relacionada con el fuego, y en la cual
él en la entrevista que da a Yades para la construcción, a Esteban Yades para la construcción de su trabajo, La noche más triste, que publicó Grijalbo, ahí evidentemente que él afirma que sí es posible que se realice esta quema de los cuerpos, esta incineración. O sea, dice que hay condiciones técnicas, que es posible esta combustión que ahí tuvo lugar, lo que echará por tierra lo que están diciendo los expertos internacionales. Eso va en contradicción a lo que están diciendo estos supuestos expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, ellos ignoran que durante varios años de violencia del crimen organizado han sido hallados restos óseos calcinados de cientos de personas desaparecidas en Tijuana, en Juárez, ahora en Jalisco. Acaban de encontrar una casa con restos óseos, en Tamaulipas y ahora en Iguala. Es una práctica común el quemar e incinerar y deshacerse de los cuerpos de organizaciones del crimen organizado. Oye, José Antonio Ortega, déjame hacerte aquí una pregunta, porque lo que señalas es muy interesante, porque entonces podría haber o negligencia de parte de estos expertos o supuestos expertos internacionales, podría haber una agenda ideológica que no quiera llegar a la verdad, que sería otra posibilidad, o podría haber cierta complicidad con otros intereses. ¿A qué atribuyes entonces? ¿Es falta de pericia? ¿Es negligencia? ¿Es otro tipo de agendas que no corresponden a la verdad? ¿O qué es lo que está pasando? Mira, a mí me parece que esta Comisión Interamericana no es un organismo imparcial, íntegro y justo, interesada en la protección de los derechos humanos, sino que es un grupo de activistas ultraizquierdistas con inocultables simpatías por los movimientos terroristas izquierdistas que ha habido en América Latina y con los regímenes de Cuba y Venezuela. Toda su labor está orientada en contribuir al triunfo de la causa socialista en el continente. Y un ejemplo de esto, de una de las integrantes de este grupo de expertos, es la exfiscal colombiana Ángela María Buitrago, que es una activista militante de la causa terrorista dentro del área de justicia del Estado colombiano. Ella se encargó de fabricar una falsa acusación de desaparición forzada en contra del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, ni más ni menos que el héroe que recupera el Palacio de Justicia de manos de los criminales del M-19 en 1985 y que salvó cientos de vidas. Ahora este militar se le ha impuesto una sentencia de 30 años de prisión bajo el cargo de desapariciones forzadas que nunca existieron. Y ese trabajo lo hizo Ángela María Buitrago, que es parte de estos especialistas o supuestos especialistas que están interesados no en establecer la verdad de los hechos, sino en utilizar la tragedia de Iguala para acusar falsamente al gobierno del presidente Peña de haber participado en la desaparición y masacre de estos 43 muchachos de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Oye, José Antonio Ortega, ahora el gobierno del presidente Peña, yo creo que tenía información de los perfiles de estos supuestos expertos. ¿Por qué los implican en la investigación? ¿Por qué incluso se les dan todas estas garantías, este financiamiento que referías? Sabedores, quiero pensar que lo sabían, de las trayectorias y las agendas ocultas en esta investigación, o no tan ocultas. Mira, a mí me parece que el gobierno del presidente Peña ha sido extremadamente ingenuo y cándido al suponer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una entidad imparcial, justa e interesada en proteger los derechos humanos y en establecer la verdad histórica. Pero hay dos, por lo menos, funcionarios del gobierno del presidente Peña que lo están engañando. Uno de ellos es la exsubsecretaria de Derechos Humanos
de la Secretaría de Gobernación y hoy diputada federal por el PRI, Lía Limón, y otro es el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo. Ellos tienen una clara afinidad ideológica con los directivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, profesan una gran hostilidad hacia el ejército mexicano y fueron ellos quienes propusieron precisamente firmar el acuerdo para la incorporación de la asistencia técnica internacional y pagar con dinero de los contribuyentes a este grupo. Ahí me parece que engañaron al presidente Peña, le pusieron una trampa y por el que van es por el presidente Peña. Vas a ver cómo la investigación, después de haber aceptado este hecho de que no fueron quemados, si los estudiantes no fueron ejecutados e incinerados, la siguiente conclusión, que no la dicen ahorita, pero que probablemente la van a decir más adelante, es que están vivos y retenidos por alguien. Sí, para seguir con el golpeteo político, para seguir teniendo, digamos, esta narrativa que ha sido como combustible para la crispación. Y yo finalmente al respecto de esto quería preguntarte, ¿con esto se puede prever un septiembre mucho más álgido, crispado, que volvamos a ver esta toma de casetas, esta toma de carreteras, esta agitación que había cesado un poco? Pues evidentemente que con estas conclusiones, este grupo de supuestos expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le echa muchísima gasolina al fuego, a la leña que ya estaba un poco apagada, le da armas a los grupos guerrilleros, EPR y ERPI, que están detrás de los padres de los 43 muchachos que fueron asesinados, y para manejar una agenda distinta, una agenda que nos lleve a la ingobernabilidad, una agenda que nos lleve a la anarquía, que nos lleve a la violencia, y que aprovechen estos señores para acusar de un crimen que no cometió al presidente Peña y al ejército mexicano. Pues José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, gracias como siempre por tu análisis. Yo creo que es un tema que va a dar mucho de qué hablar, pero creo que pone sobre la mesa pues aristas delicadas muy interesantes, así que aprecio mucho tu tiempo para este espacio, la tercera emisión de Zona 3. Gracias, José Antonio. Gracias a ti, Guillermo. Buenas noches. Hasta luego. Pues ahí tiene usted al penalista José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de la Seguridad Pública y la Justicia Penal, con un tema complicado, este asunto de Ayotzinapa, pues este informe que presentan estos expertos o supuestos expertos, dice José Antonio Ortega, pero la realidad está que se están contraponiendo pues esas dos versiones y que la agitación y la manipulación con base en este informe me parece que no se va a hacer esperar, así que se prevén pues días sumamente complicados, me parece a mí, consecuencia de esta agitación y de esta crispación.